Bueno, en derivación de funciones compuestas, bueno, desde el punto de vista teórico, por ahí hay algunos apuntes, lo encaran presentando tres casos típicos de funciones compuestas. Uno de los casos es cuando se trata de una variable independiente. O sea, tenemos una función z, que es función de x e y, donde x es una, llamemos así, una función 1 o f1 de una variable t, que puede ser el tiempo o la temperatura. Y esta otra variable también es función de esa misma variable. O sea que el enunciado completo del ejercicio es este, ¿no? O sea, el enunciado sería sea z una función a x cuadrado más y, siendo x igual a 2t e y igual a t menos 4, por ejemplo. Como para poner los pies en la tierra un poco, ¿no? Esta sería la expresión teórica y esto, digamos, un caso práctico. O sea, nosotros acá lo que podríamos hacer es replicar z y decir, acá dice x cuadrado, pero x al cuadrado sería esto, por el enunciado, 2t al cuadrado. Dice más, pongo el más, y luego y, t menos 4. Entonces nosotros tendríamos en definitiva 4t al cuadrado más t menos 4. ¿Y qué derivada podemos calcular acá? Y acá podemos calcular, nos pueden pedir la derivada de z respecto a t. Z es la variable dependiente y t es la variable independiente. Acá lo que hicimos nosotros es sustituir. Ocurre que no siempre podemos sustituir, porque supongamos el caso de que nosotros tengamos una función z, la misma, ¿no? Que sea z al cuadrado más i, pero supongamos que x sea igual al logaritmo de t e y sea igual a la tangente de t al cuadrado, por ejemplo. En este caso, z sería igual a x al cuadrado, que sería el logaritmo de t al cuadrado, que esto también se puede escribir logaritmo al cuadrado de t, más el valor de y, más la tangente de t al cuadrado. Entonces tendríamos que hacer también acá la derivada de z respecto de t. Si bien uno entiende de que sí se puede realizar esto, puede ser bastante complejo realizar esta operación. Entonces, por ese motivo es que cuando haya algunos enunciados, algunas expresiones en las cuales hagan complejo, digamos, el cálculo de la derivada, sea total o parcial, es que vamos a estudiar la derivación de la función compuesta, ¿no? Este es un caso, ¿no? En el caso de que voy a borrar esto, total queda ya documentado. Este sería el caso de tener, por ejemplo, tenemos una función, tenemos x, tenemos y tenemos z. Y acá tenemos una determinada función, ¿no? En el espacio. Pero tenemos que x depende de una variable t. O sea que tenemos que, acá tenemos una variable independiente t, que como les dije puede ser el tiempo o la temperatura, y acá tenemos x. Para cada valor de t, acá tenemos una función, esta es x igual a phi1 de t, ¿no?
Entonces tenemos para cada valor de t, por ejemplo t sub 0, tenemos un valor de x. Pero resulta ser que y también depende de t. Y supongamos que y sea esta otra función que tenemos acá. Esta es y función 2 de t. O sea que acá nosotros tenemos en este eje, y probablemente con escalas distintas, porque a lo mejor si x e y tienen la misma, corresponden a una misma magnitud, no es problema. Pero si x corresponde a presión e y corresponde a volumen, o una es tensión eléctrica y la otra es potencia o corriente eléctrica o resistencia, bueno, van a ser dos ejes distintos, ¿no? Con escalas distintas. Entonces acá vamos a tener el valor de x y en la intersección de la otra vamos a tener el valor de y. Entonces para un valor de t sub 0, a nosotros nos va a dar un valor de x sub 0 y un valor de y sub 0. Un valor de x sub 0 y un valor de y sub 0. Entonces vamos a tener un determinado valor de p sub 0 y la función va a estar acá. Entonces este es el caso, el primer caso que nosotros vamos a mencionar. O sea que es el caso con una variable independiente. Una variable independiente. Esto después ya nosotros vamos a ver cómo se realiza, cómo se desarrolla esta a través de las reglas de la cadena. Después ahí me avisan cuando esté quedando 1 o 2 minutos antes del corte, así no me quedo hablando solo, ¿eh? Bueno, profe. Bueno, gracias. El segundo caso es cuando tenemos dos variables independientes, ¿no? O sea, acá tenemos, por ejemplo, z, que es igual, bueno, podemos poner lo mismo, la función de x, y. Lo único que acá x va a ser una función 1 de otras dos variables. Podemos poner, a ver, como para ya ir, no andar con tanto, una función de u y de b. E y es otra función de las mismas variables, de u y de b. O sea que el enunciado del ejercicio consta de las dos informaciones, ¿no? O sea, acá decimos que z es igual, como dije, x cuadrado más y, pero nos tienen que decir, bueno, x es igual a raíz cuadrada de u más b. ¿Ven? Que es x en función de u y b. E y también. Por ejemplo, y es igual a u sobre b. Acá también nosotros podemos sustituir y calcular directamente las derivadas. Pero hay algunos casos en los cuales se hace un poco más complejo la expresión. Entonces, por ese motivo, encaramos el ejercicio a través de la derivación de funciones compuestas. Este sería el caso, digamos, de dos variables independientes. Dos variables independientes. ¿Cuáles son las variables independientes? Bueno, acá tenemos estas dos que están acá, x e y, son las variables le decimos variables, como lo habrán visto en el teórico, intermedias. Igual que acá. Estas dos son variables intermedias. Y las variables independientes, bueno, en este caso es una sola, que es t, es la variable independiente. Y acá las dos variables independientes son u y b. U y b son las variables independientes. Entonces después, en un ejercicio vamos a ver bien cómo se... que está entrando la luz del sol. Cómo se realiza todo esto. Bueno, este, digamos, sería un esquema bastante similar, porque acá tendríamos la función, esta determinada función, ¿no? Z, función de x, y. Lo único que x e y ahora serían dos como estos, ¿no? O sea, tendríamos acá
¿Cuáles son las variables independientes? U y B. Ahora, esto es U, esto es B. ¿Y cuál es X? Ahora no es una línea recta. Acá estamos trabajando en R2. Acá estamos trabajando en R3. Entonces, nosotros acá en este eje vamos a tener X y también vamos a tener Y. ¿Y cuál va a ser X? Y bueno, X puede ser que sea, por ejemplo, un plano, e Y puede ser que sea, no sé, supongamos, una función así como esta. Entonces, esta sería X, Φ1 de U y B, y esto es Y, Φ2 de U y B. O sea que para cada valor de U y B, nosotros vamos a tener un valor de la función que está abajo, de Y, y un valor de la función que está arriba del plano. Entonces, con esos dos valores, venimos acá, serían los valores de X0 y 0. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, vamos a profe, claro. ¿Está claro? Está claro, profe. Bueno, vamos a un tercer caso, en el cual tenemos una función, acá la vamos a llamar U, una función de, por ejemplo, X, Y y Z. O sea, tenemos tres variables intermedias. Lo único que acá nos dicen que, por ejemplo, nos pueden decir que Y es una función 1 de una función 1, quiero poner un ejemplo similar a este, bueno, una función 1 de, por ejemplo, de X y de otra variable U. Y Z es una función 2 también de X y de U. Bueno, el tercer caso es un caso mucho más flexible. ¿Por qué? Porque se pueden presentar variantes sobre este tercer caso. Acá, así como nosotros acá dijimos, este es un caso de una variable independiente, de dos variables independientes. Este en general lo vamos a mencionar como que es un caso en el cual hay una o más variables que trabajan como intermedia. Recordamos que estas son las variables intermedias. Pero acá tenemos X, que está como variable intermedia, y también está como variable independiente, ¿no? Entonces, este caso se lo menciona generalmente cuando hay variables que trabajan como intermedia y variables independientes, ¿no? O sea, es un mix, variable intermedia y variables independientes. En este caso es X. En este caso es X, ¿sí? Entonces nosotros, acá que tenemos una sola variable independiente, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Bueno, como tenemos una única variable independiente, ya lo vimos, que lo que tenemos que calcular acá es la derivada de z, variable dependiente, respecto a la única independiente, que es t. Esto es lo que tenemos que calcular. Y no hace falta que el enunciado lo diga. El enunciado puede decir, calcule la única derivada posible. Bueno, es esta. Profe, puso B corta en vez de Z. Ah, sí. Gracias. En este caso, que dice dos variables independientes, lo vamos a poner acá. ¿Qué vamos a tener? Acá vamos a tener la derivada de z respecto, o sea, de punta a punta, de z respecto de u. Pero es una derivada parcial. ¿Por qué? Porque no es la única u, la variable independiente. También tiene b. Entonces, por eso es la derivada de z
respecto de u. Y también va a haber que calcular la derivada de z respecto de b. O sea que hay dos incógnitas. Bueno, y en este caso, que tenemos una variable que trabaja como independiente e intermedia, bueno, no importa mucho. Acá lo que interesa es ver cuáles son las variables finales. Las variables acá, o lo que tenemos que calcular, es también derivadas parciales, que van a ser, acá sí, la derivada de u respecto de x, y la derivada de u respecto de u. Acá me equivoqué. Acá tenía que haber puesto otra letra. La derivada de u respecto de b. Entonces serían, digamos, como para dar un pantallazo a lo que son este tipo del tema del cual vamos a realizar algunos ejercicios. ¿Mm? ¿Esto ha quedado claro? ¿Se entendió? Como para Sí, empezar profe, con alguna ejercitación. ¿Eh? yo tengo una duda. ¿Cómo sería la fórmula, por así decirlo, o sea, cuando aplica la regla de la cadena en el caso 3 de cada una de las derivadas parciales? Bueno, ahora lo vemos en un ejercicio, ¿te parece? Dale, dale. Porque en el ejercicio lo vamos a desarrollar completo. Vamos a hacer unos 4 ejercicios, pero con la regla de la cadena de todo. ¿Ah? Bueno, vamos a empezar con la ejercitación entonces. Bueno, vamos a empezar con un ejercicio, eh, vamos con uno un poco más simple. Bueno, vamos con este ejercicio. Yo lo voy también dictando a medida que lo escribo. Dice U, y no es tan importante asociar el ejercicio al primer caso, al segundo, al tercero, o sea, no estar pendiente de eso, porque muchas veces la resolución del ejercicio, como que cuando nosotros vemos el enunciado, fluye naturalmente, digamos, el método que tenemos que aplicar, que el método es siempre el mismo, es la regla de la cadena, ¿no? Entonces tenemos U igual a E elevado a la AX. Acá A es un número real, es una constante, lo único que, bueno, queda expuesto así, pero puede ser el número 2, el número 5, -1, cualquiera. Factor de I menos Z. Bueno, esto, así como está defectuoso, o sea, le está faltando información. La información que está faltando es que I es igual a por el seno de X y Z es igual a coseno de X. ¿No? O sea, tenemos una determinada función, U, acá ustedes pueden ver, U es una función de X, y Z. ¿Ven? X, y Z. A no, porque es una constante. O sea que acá nosotros podemos poner que U es una función de X. Bueno, X acá yo no la tengo. O sea que X es una variable independiente, ¿no? X depende, es más, podríamos poner acá X igual a X. Un poco ridículo, pero bueno, X depende de sí misma, digamos, no depende de otra variable. Después dice Y, pero Y, bueno, acá podemos poner que Y es phi1 de X, porque Y depende de quién, de X. Y phi2 también, y phi2 depende de X.
En definitiva, si quisiéramos, si nos llegan a preguntar, bueno, decimos sí. Se trata del primer caso, porque tenemos una sola variable independiente. Está bien, no la tenemos en la forma en que yo se las expliqué recién, porque este tema de la presentación de funciones compuestas puede adoptar distintas formas. Bueno, esta es una forma en la que tenemos una variable independiente. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Y la derivada de u respecto de qué? Y de la única variable independiente. O sea que acá la variable, la incógnita es la derivada que es total. ¿Por qué total? Porque tengo una sola variable independiente respecto de x, derivada de u respecto de x. Entonces, una vez que nosotros sabemos qué es lo que tenemos que calcular, bueno, empezamos con la regla de la cadena. O sea, acá vamos a poner la incógnita, que es derivada de u respecto de x, ¿a qué va a ser igual? Entonces, esta derivada es de u, viendo a u como ya función compuesta, ¿no? Pero esto es igual a la derivada de u respecto de x. Y esto es distinto que esto. ¿Por qué? Porque esta es la derivada de u respecto de x, pero en este ámbito. O sea, en esta fórmula. La derivada parcial de u respecto de x. Luego vamos a hacer la derivada de x respecto de x, o sea, la regla de la cadena, más la derivada de u respecto a la otra variable intermedia, que es y, por la derivada de y, estoy derivando respecto de x, más la derivada de u respecto de z, por la derivada de z respecto de x. Entonces ustedes pueden hacer el siguiente control. Es respecto de x, termina en respecto de x, termina en respecto de x, termina en respecto de x. Derivada de u, empieza en derivada de u, empieza derivada de u, y las variables así en diagonal, ¿ven? Z, y x. Es simplemente un control paso a paso, ¿no? Una vez que nosotros tenemos elaborado esto, ya sabemos bien que la receta está bien escrita. Ahora lo que tenemos que... ¿Hasta ahí venimos bien? Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué al inicio es derivada de u sobre derivada de x? No, derivada de u respecto de x. No, Porque no, la no, derivada en el es inicio, derivada. inicio. Lo primero es eso. ¿Esto? ¿Y por qué es lo que tenemos que calcular? Lo que tenemos que calcular es la derivada de u respecto de x, pero la derivada total. En cambio, esta es derivada parcial. O Esto es sea, como nosotros, acá, ¿qué es lo que tendríamos? U igual a e elevado a la a por x, factor de. En vez de colocar y, yo puedo reemplazar y colocar a seno de x. Luego dice menos z, que es coseno de x. Esta derivada de u respecto de x es si yo derivo directamente acá u respecto de x. Es esta derivada, ¿no? Que sería la derivada de un producto. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. O sea que este ejercicio lo podríamos haber encargado también de esta forma. Pero bueno, si lo encargamos de esta forma, nos ponemos en práctica la fórmula de la cadena para la derivación de funciones compuestas. En cambio, esta otra derivada de u respecto de x es la derivada de u respecto de x, la derivada parcial, en donde y z, o y y z, la vamos a considerar como constante, como funciones constantes, porque es una derivada parcial. ¿Se acuerdan que decíamos cuando es derivada parcial respecto de x, todas las otras letras son constantes, las consideramos como constantes? ¿Se entiende ahora? ¿O mazo? profe, lo que yo entendí a la hora de derivar funciones compuestas es que tenemos que ver la derivada con respecto a la última variable, digamos. Si es una sola,
es total y Claro, son 2. claro, ahí está. Es derivada de u respecto de x. Es la derivada de u respecto de x. Esta. ¿Y lo entendiste bien? Lo pongo con el mismo color. Estoy poniendo derivada de u respecto de x, porque es lo que tenemos que calcular, la derivada total. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como la sumatoria del producto de derivadas parciales. De la derivada de u respecto de x en este ámbito, por la derivada de x respecto de x, que esto es igual a 1. Más la derivada, o sea, la derivada de u respecto de x, por la derivada de x respecto de x. Más la derivada de u respecto de y, por la derivada de y respecto de x. Y la derivada de y respecto de x, acá sí se puede calcular y es una derivada total, está bien. Y finalmente la derivada de u respecto de z por la derivada de z respecto de x, que sí se puede calcular, porque es derivada total. ¿Se entiende o hay alguna duda? Está en línea con lo que tienen que haber visto en el teórico, con Giordano. ¿Está bien? Está perfecto. Sí, profe. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, acá, vamos a calcular todas las, sin, digamos, preocuparnos en el orden en el que van apareciendo acá las derivadas, vamos a ir calculando todas las derivadas posibles. Vamos a calcular primero las derivadas de esta función. Entonces vamos a hacer la derivada parcial de u respecto de x. Olvidándonos de esto, derivada de u respecto de x. Acá x lo tenemos como está en el primer factor. O sea que esto va a ser igual a e a la u, es e a la u por u'. Entonces vamos a colocar u' sería a, que sería el factor que acompaña el exponente, por e a la a x, por y menos z, hay que colocarlo porque es una constante. Es como si acá tuviesen por un número, por 10. A los ojos de x es una constante. Entonces esa es la expresión de la derivada de u respecto de x. Luego hacemos la derivada de u respecto de y. La derivada de u respecto de y, bueno, acá tenemos el producto de una constante por una función. La derivada es igual a la constante e a la ax por la derivada de la función. Pero la función es una suma algebraica. Sería la suma algebraica de las derivadas. Derivada de y respecto de y es igual a 1. Por eso lo dejo así como está. Y la última es la derivada de menos z respecto de y, que es igual a 0. Entonces queda así. La última de las derivadas sería la derivada de u respecto de z. Bueno, similar al análisis anterior. Es la constante, que es e a la ax, pero tengo que hacer la derivada respecto de z del paréntesis. Es menos 1, porque es el signo que tiene z. Entonces le coloco acá, le antepongo el signo negativo. Entonces, estas son las tres derivadas respecto a la primera función que me dieron, la función padre, digamos. Ahora vemos las funciones que me vinculan las intermedias con las finales. Entonces, no vamos a hacer derivada de x respecto de x porque ya la hicimos, es igual a 1. Ahora vamos a hacer la derivada de y respecto de x. Pero esta es una derivada total. Porque y depende solamente de x. Recuerden que a es un parámetro. Yo acá le podría haber dado un número 2 o 3. No es una variable independiente. La derivada del seno es el coseno. Entonces queda la constante por el coseno de x. Y finalmente vamos a hacer esta otra derivada, que es la derivada de z respecto de x. La derivada del coseno es menos seno.
menos seno de x. Entonces con esto nosotros ya tenemos todos los ingredientes para ir sustituyendo acá, en esta expresión. Entonces hasta ahí venimos bien. Sí. Bien, entonces acá hacemos derivada de u respecto de x. Al final hacemos la parcial de ux, dijimos que es igual. Ahí tenemos a por e a la ax factor de i menos z por 1, no lo pongo, más derivada de u respecto de i. ui es e a la x por derivada de i respecto de x, lo tenemos acá, es a por el coseno de x, más derivada de u respecto de z. En realidad acá viene un signo menos. Lo colocamos así para recordar que viene un más por menos, que es e a la ax por, finalmente, la derivada de z respecto de x, menos seno, o sea que esto se transforma de vuelta en más, por el seno de x. ¿Estamos? Entonces nosotros acá lo que podemos hacer es, podríamos reemplazar ya i y z porque el resultado tiene que estar en función. Profe, se va a acordar. Un minuto. Ok, bueno. Tenemos que colocar el resultado en función de x, ¿no? Entonces vamos a reemplazar i y z por el valor de x. O sea que acá vamos a tener a por e a la ax factor de i, que es a seno de x, menos z, que es coseno de x. Y acá podríamos sacar ya directamente un factor común, e a la ax, factor de a